So, You're good. You're live. okay. All right, bye. Bye, thank you. Dile. Buenos días, hermanas. Esta mañana es una bendición estar aquí en la página de Mujer Virtuosa y quiero agradecer a hermana Miriam por la invitación. Le doy gracias a Dios por la vida de ella porque ha sido de influencia en mi vida y también pues esta mañana quiero compartir, yo sé el tema que han escogido para el año es Dame, hijo mío, tu corazón, pero nomás quiero también decirles, mi nombre es Rafaela Parada, mi esposo y yo estamos aquí en Long Beach. El próximo año vamos a cumplir 34 años en nuestra iglesia. Este viernes, 1 de septiembre, vamos a cumplir 39 años de casados. Tenemos 4 hijos y tenemos 9 nietos y una niña que viene en camino. Así que nuevamente doy gracias a Dios por la vida que nos ha dado, por la salvación, por todas sus bendiciones, por las cosas que Dios ha permitido en nuestra vida. Quiero comenzar, ¿verdad? Primero orando y pidiéndole a Dios que me ayude a mí poder compartir y por lo único que deseo es ser de bendición a sus vidas. Señor, te doy gracias por esta mañana, gracias por la vida, por la salud, por todas tus bendiciones que nos das cada día. Te pido que en esta mañana, Señor, usted me use, ayúdeme a ser de bendición a las hermanas. Y gracias por tu palabra, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para criar, guiar y ayudar a nuestros hijos. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanas, ahí en el versículo que ellos han escogido para el mes, donde dice, dame, hijo mío, tu corazón, creo que es un versículo bien impactante, porque pensando al estudiar y repasar mis notas, pensaba en el versículo y pensé, cada mamá lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos. Imagínense lo que el versículo dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Muchas de nosotras venimos a Cristo cuando ya éramos grandes, quizás otras en la juventud, y de una forma u otra ya caminamos la vida a través de Cristo, ¿verdad? Unas con errores, malas decisiones y todo esto. Y pasen cosas que nosotras pasamos. Y pensar, dame tu corazón porque quiero guiarte por el camino correcto. Quiero llevarte por los lugares que son mejores para ti, ¿verdad? Y es algo que yo creo cada una de nosotras desea para nuestros hijos. Y el tema en sí que me dieron era orando por los hijos, hermanas. Y yo creo que hay 2 claves en la vida cristiana para que nuestros hijos sigan el camino de Cristo, ¿verdad? Sigan adelante, amen a Dios, vivan para Él. La oración es muy importante, pero si nosotros como padres no somos un ejemplo real y verdadero para nuestros hijos, no vamos a poder impactar sus vidas, aunque estemos orando, porque podemos orar, pedirle a Dios, pero si no vivimos correctamente, ellos nos ven como personas hipócritas. Entonces, yo tengo 2 libros que me han encantado, me han fascinado y cada uno de ellos tiene un mensaje tan diferente. Este libro se llama Un legado de amor. Lo escribió Ruth Graham, ¿verdad? Y ella me impacta las palabras que en una de las páginas dice, mamá vivía lo que nos enseñaba. Todo lo que su mamá le enseñaba a ella, dice, ella lo vivía realmente, no nomás nos decía hazlo, sino que lo vivía. Pero en este libro que tengo aquí, Abandonando el barco, no sé si alguna de ustedes lo ha leído, ¿verdad? Aquí se trata de enseñar cuando los hijos abandonan el barco, abandonan la iglesia, se alejan de Dios. Y hay un capítulo donde una de las jóvenes le escribe al señor Pearl acerca de lo que era su hogar y dice, yo fui uno de esos hijos un joven, yo fui uno de esos hijos que abandonó el barco y lo hice por todas las razones que usted mencionó. Mis papás eran hipócritas y esperaban lo mismo de mi hermana y de mí. Nuestra familia era el hogar fariseo perfecto. Aunque nosotras, las hijas pródigas, manchamos esa apariencia, nunca perdíamos un culto de la iglesia. Siempre ayudábamos en el ministerio. Siempre testificábamos a nuestros vecinos y guardábamos el santo día del Señor, sin tomar en cuenta todos los pleitos y abusos que ocurrían detrás de nuestras puertas cerradas.
Muchas veces queremos dar una apariencia en nuestra iglesia, con otras personas, y realmente en el hogar no se vive un cristianismo real. Y por eso es que muchos de nuestros hijos no siguen o no están siguiendo el cristianismo, hermanas, no están siguiendo a Cristo. Culpamos muchas veces la iglesia, culpamos a otros amigos porque decimos, oh, es que los amigos fueron mala influencia en sus vidas. No, no nos engañemos. Somos nosotras si no tenemos cuidado. El cristianismo primeramente se vive en el hogar y luego se transmite a los hijos, ¿verdad? Entonces, hermanas, pensando en esto, quiero compartir la vida de Jocabed, una mujer que en medio de tanta oposición, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, ella pudo criar hijos que honraran y glorificaran a Dios, y uno de ellos fue Moisés, aunque sus 3 hijos estuvieron envueltos en la obra de Dios. Pero pensando en esto, escogí el versículo de 2 de Timoteo 1:5, donde dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí vemos de Pablo escribiéndole a Timoteo, y yo creo que esas palabras son tan impactantes cuando él le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pero no termina el versículo ahí, sino que dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Vemos una fe generacional, ¿verdad? Pasó de la mamá, de la abuela, la mamá al hijo. Impactaron la vida de Timoteo. Ahora, no podemos ver en la vida de Timoteo que muchas veces había desánimo o cosas, por eso Pablo le escribía, ten cuidado de ti mismo, aviva el fuego del don de Dios, porque no quiere decir que vamos a vivir bien y que nunca va a pasar nada, hermana, no estoy hablando de eso, pero sí el hecho de que nosotras podamos impactar la vida de nuestros hijos. Y Malaquías 2:15 dice, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que no nomás nosotras seamos cristianas, sino que pasemos el cristianismo a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestros nietos y así siga. Y de esa manera podamos impactar el mundo. En la historia de Jocabed, como les dije, ella, ¿verdad? Todas conocemos Éxodo 2, cómo ella hizo un plan bajo la voluntad de Dios, hermanas, de cómo ellas pudieron después ponerlo en el río. Vemos cómo la hija de Faraón encontró al niño, ¿verdad? Y María estuvo pronta para decirle, te voy a traer una nodriza. No fue una casualidad, era un plan, pero en ese plan estaba la mano de Dios. Y entonces Jocabed recibe nuevamente a su hijo, hermanas, y dice que hasta que lo destetó, se cree que hasta los 3 o lo más a los 4 años es que ellos tenían a esos niños dándoles pecho, ¿verdad? Y ya después tenían otra alimentación. Pero en esos 3 o 4 años que Jocabed tuvo a Moisés, impactó su vida para siempre. Recuerde, él iba a ir a vivir a la casa de Faraón, donde no se adoraba a Dios, no se creía a Dios, se adoraban otros dioses. Entonces ella tuvo que depender de Dios, tuvo que esmerarse, tuvo que enseñar a su hijo, tuvo que agarrar ese corazón de su hijo, agarrarlo para que cuando él saliera de su hogar, él pudiera él pudiera rechazar todas las enseñanzas que iba a recibir en ese nuevo hogar, ¿verdad? Dice que los jesuitas solían decir esto, miren, danos un niño hasta los 7 años y podrás hacer lo que quieras con él después de esto, porque esos son los primeros años en que uno va a impactar la vida de nuestros hijos, hermanas, con nuestro ejemplo, con nuestra enseñanza, ¿verdad? Cuando los enseñamos bien, hermanas, ellos no van a querer ir al mundo, ellos van a querer seguir a Dios, pero recuerde, esa enseñanza tiene que estar acompañada con el ejemplo. Jocabed preparó a su hijo porque sabía que lo que iba a hacer era mandarlo al mundo. No era una opción, ella tenía que regresar ese hijo a la hija de Faraón. Entonces ella lo preparó, ella preparó el corazón de él, y no nomás con palabras, sino con ejemplo y oración. Satanás quería, hermanas, agarrar a Moisés, ¿verdad? Porque había un gran plan que Dios tenía para Moisés, que era liberar al pueblo de Israel. Si Jocabed no hubiese hecho un buen trabajo con su hijo,
Dios hubiese escogido otros. Y muchas veces yo creo que Dios tiene grandes planes para nuestros hijos, pero como no somos una influencia buena en ellos, como lo que leía en ese libro de Abandonando el Barco, que damos una apariencia, Dios no puede cumplir las promesas o las cosas que Él tiene para nuestros hijos, porque nosotras como madres les robamos eso que ellos pueden influenciar o agarrarse de Dios o caminar en el camino de Dios. Jocabé tenía una meta. Voy a enseñar a Moisés en estos 3 años para cuando él vaya al mundo, él pueda vencer toda tentación que llega a su vida. ¿Qué fue lo que Jocabed le enseñó a Moisés estando en su casa durante esos 3 años, hermanas? Tenemos la enseñanza que está en Hebreos, ¿verdad? Acerca de lo que Moisés hizo con su vida cuando él ya era un adulto. Entonces, lo primero que ella le enseñó fue a confiar en Dios. Esto está en Hebreos 11:23. Ahí vemos que dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le viera un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vemos, hermanas, que ella le enseñó a confiar en Dios. Y en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, decimos, pero nosotras debemos enseñar a nuestros hijos a confiar en Dios, que Dios tiene control de todo, que si nosotros nos ponemos en sus manos, Dios nos va a proteger, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar siempre adelante, ¿verdad? Ellos no temieron el decreto del rey. Muchas veces nosotras tenemos temor, ay, que si hago esto, ¿verdad? ¿Qué nos va a pasar? Hermanas, tenemos un gran Dios que está de nuestro lado. Tenemos que transmitir eso a nuestros hijos, enseñarles que confíen en Dios en cualquier situación en su vida. Es interesante, yo pensando en esto, en la confianza de Dios, en Dios. Cuando nuestros hijos nacen, ¿verdad? Pues oramos que vayan creciendo bien, que todo esté bien. Cuando se nos enferma, que Dios los sane, ¿verdad? Cuando van a la escuela, que Dios les ayude a aprender, a portarse bien, a estudiar todo esto. Cuando entran a la adolescencia, oramos para que sus vidas, sus nuevos cambios no sean tan drásticos y ellos puedan siempre depender de Dios. Cuando ellos ya entran a ser jóvenes, oramos y desde el principio lo hacemos, pero oramos que ellos tengan un buen esposo, una buena esposa, pero que ellos también sean buenos esposos, ¿verdad? Y estamos siempre orando en ese proceso, hermanas, y es interesante. Cuando se casan, seguimos orando por ellos, que sean buenos esposos, que sean buenas esposas, que sean buenos padres. Entonces, todo este tiempo debemos de siempre orar por ellos, pero a través de esto, enseñarles a confiar en Dios. Creo que esa es la cosa más maravillosa que cada una de nosotras podemos transmitir a nuestros hijos. Enseñarles a confiar en Dios, a depender de Dios, enseñarles que Dios siempre va a estar ahí con ellos, ¿verdad? Que Dios siempre los va a ayudar. Pero ¿en quién deben de ver primero esa confianza? En nosotras. Usted no puede decirle, hijo, confía en Dios. Si usted no confía en Dios cuando llega una situación a su vida y usted siente que ya no puede o se quiere ir de la iglesia o quiere abandonar a Dios, ¿verdad? No, tenemos que enseñarles a confiar en Dios a través de nuestro ejemplo. Y eso fue lo que Jocabed hizo con Moisés. También, hermanas, en este punto, en el segundo punto, a través de la oración, ella le enseñó a tener convicciones. ¿Por qué? Porque Dios les había enseñado al pueblo de Israel cómo deberían de vivir, cómo deberían de comportarse, cuál debería ser su actitud en la vida, ¿verdad? Y entonces ella le enseñó a tener convicciones. Y en Hebreos 11:24 dice así, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él tuvo que llegar a un punto en su vida y decir, ¿sigo en este camino con esta familia o me separo? Y como él tenía convicciones, como su madre le había enseñado quién era Dios, cómo tenían que vivir, lo que Dios esperaba de ellos, él tomó la decisión de vivir diferente. Tenemos que enseñar a nuestros hijos principios bíblicos, hermanas, ¿verdad? No nomás que vivan la vida como quieran, por ejemplo, sin propósito, no, sino que ellos entiendan por qué hacemos esto. Porque tenemos la palabra de Dios que nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos agradar a Dios. Principios bíblicos nos van a ayudar, hermanas, a mantener a nuestros hijos fuera de problemas, fuera de mundanalidades, fuera de malas decisiones en su vida.
Debemos enseñarles que nosotros como cristianos debemos hacer una diferencia en nuestra vida. Por eso es siempre importante recordar, el cristianismo primero se vive en el hogar. Para yo poder sentarme con mis hijos y decirles, esto no se hace, esto no agrada a Dios, esto no te va a ayudar en la vida. Debemos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Filipenses 2:15 dice que debemos ser luminares en medio de una generación perversa y maligna. Ahora, si yo no soy una persona que alumbra, ¿cómo le puedo decir a mi hijo? Por eso muchos de los hogares, ¿verdad? Tristemente, y decimos hogares cristianos, los niños dicen, tú me dices que viva así, pero tú no vives bien. Creo que esas palabras deberían de resonar en nuestros oídos para arrepentirnos si no estamos haciendo lo correcto, hermanas. Enseñarles a escoger los amigos cristianos correctos dentro de la iglesia, ¿verdad? Aunque al final cada joven toma su propia decisión, pero es mejor que que decidan tener buenos amigos que juntos se animen a caminar con el Señor, ¿verdad? Que escojan los amigos que aman a Dios, que viven para Dios, que sirven a Dios, hermanas. Debemos enseñarles que con nuestra vida, nuestra conducta y nuestro vestuario siempre debemos de glorificar a Dios. No nos engañemos por los tiempos en que estamos viviendo. Mucha gente dice, es que los tiempos son diferentes, sí, pero Dios no cambia, Dios es el mismo, su palabra no cambia, su palabra nos enseña que debemos ser diferentes. Entonces, nuestra conducta, nuestra manera de vestir debe de ser igual en casa, en iglesia y en cualquier lugar que nos encontremos. En este tiempo en que estamos viviendo, ¿verdad? Y no es excusa para ninguna de nosotras. Pero encontramos muchas personas que dicen, bueno, sí soy cristiana, pero solo en la iglesia, o en la iglesia me tengo que vestir diferente y afuera puedo vestirme diferente. No, una dama cristiana, una mujer cristiana que tiene convicciones, hermanas, va a vestir correctamente en cualquier lugar, va a tener una conducta correcta en cualquier lugar, va a tener un hablar correcto en cualquier lugar, porque nosotras debemos de enseñar que Cristo vive en nosotras y de esa manera podemos influenciar la vida de nuestros hijos. Yo creo que no hay cosa mejor, aparte de enseñarles que amen a Dios, vivan para Dios, que ellos tengan convicciones, donde ellos pueden estar enfrente de una tentación o tomar una decisión mala y ellos recuerden, no lo debo de hacer. Primero porque no agrada a Dios. Segundo, porque también traería dolor a mis padres, ¿verdad? Entonces, hermanas, las convicciones son bien importantes y Moisés decidió, no voy a seguir con esta familia, porque hubo una mamá que le enseñó, hubo una mamá que oró por él, una mamá que sacrificó y por eso vemos los resultados en la vida de Moisés. También, hermanas, Jocabed enseñó a tomar las decisiones correctas. En Hebreos 11:25, mire, dice así, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ella le enseñó a tomar decisiones correctas. Cuando te enfrentes a esta situación donde te ofrecen una vida supuestamente buena, con muchos beneficios, con mucho dinero, tienes que escoger. Y dice que él escogió mejor ser maltratado con el pueblo de Dios, porque Dios tenía algo especial para su vida, ¿verdad? Ella lo preparó y dice que rechazó todo eso, que eran los deleites temporales del pecado. Y quizás muchas veces nuestros hijos se van a encontrar en esa situación. ¿Qué hago? Lo pongo en la balanza, ¿cuál es lo mejor? Que lo mejor que ellos escojan sea, hermanas, el tomar la decisión correcta, porque usted enseñó correctamente a sus hijos, porque usted oró por ellos, porque usted los puso en la mano del Señor, ¿verdad? Prefirió servir a Dios, aunque fuera maltratado, aunque fuera pobre, aunque no tuviera nada, pero él decidió servir a Dios, vivir para Dios, que gozar por un tiempo, porque los deleites del mundo son temporales, ya sabemos, y traen muchas consecuencias a nuestra vida. Y por eso es que nosotras debemos siempre estar conscientes de orar por nuestros hijos, de ponerlos cada día en las manos de Dios, aunque estén casados, hermanas, y más cuando van creciendo, ¿verdad? Siempre ponerlos, Señor, que escojan, que tomen las decisiones correctas, que el mundo no agarre su corazón, sino que su corazón esté en ti, en tu palabra, y que ellos decidan siempre vivir para Dios. Porque si usted simplemente es una mamá común,
que se levanta sin propósito, no enseña a sus hijos, las consecuencias para sus hijos serán trágicas. Pero si usted es una mamá que dice, yo quiero ser diferente, yo quiero criar hijos que honren y glorifiquen a Dios. ¿Y sabe qué, hermanas? El que ellos decidan honrar y glorificar a Dios, ¿sabe quién va a tener los beneficios? Ellos mismos. Porque ellos, al final, ellos van a dar cuentas a Dios de su vida. Las cosas o los errores o los pecados que ellos cometen, ellos los lleven en sí mismos. Entonces, usted debe de enseñar a sus hijos a tomar decisiones correctas. También enseñó a Moisés, hermanas, a poner su mirada en lo que valía la pena. Y sabe qué maravilloso cuando nuestros hijos escogen lo mejor. Y lo mejor es nuestro Dios, ¿verdad? Ella le enseñó, pon tu mirada ahí. Por eso el versículo 26 de Hebreos dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Quién le enseñó, hermanas, a tener su mirada puesta en el galardón? ¿Quién le enseñó del Dios verdadero? Fue su mamá. En 3 años, en 4 años, tal vez, vamos a decir 6 años, que ella lo tuvo con él, le enseñó a poner su mirada en lo que valía la pena, en lo que no se le iba a quitar, en lo que él iba a tener siempre a su favor, que era la presencia de Dios, escogiendo lo que era correcto. ¿Por qué? Porque le enseñó a poner su mirada en lo que valía la pena, porque su mirada estaba puesta en ese galardón que va a ser una recompensa de parte de Dios, ¿verdad? Y cada una de nosotras sabemos lo que Apocalipsis dice, las coronas que un día tendremos, se las pondremos a los pies de Cristo, pero esos galardones por servir al Señor, hermanas, y cuando nuestros hijos escogen, ¿verdad? Voy a vivir para Dios. No todos van a ser pastores, no todos van a ser misioneros, pero ellos pueden vivir para Dios, ellos pueden honrar a Dios a través de que del ejemplo suyo y de su oración, hermanas. También le enseñó a tener fe. Muchas de nosotras, y usted ha escuchado, y hermanas dentro de sus iglesias, ay, sí, yo tengo fe, yo amo a Dios, y qué bueno es Dios conmigo. Pero cuando nos llega una prueba, ahí es donde realmente nos damos cuenta si amamos a Dios, si tenemos fe, si confiamos en Él, ¿verdad? Y Jocabed, hermanas, le enseñó a su hijo a tener fe. Piense en el ambiente en que ella vivía. Estaban matando a los niños, eran esclavos. Ellos realmente, usando así la palabra, no valían nada. Pero ella siguió confiando en Dios y le enseñó a Moisés, tenemos un Dios real, un Dios verdadero, que si tú pones tu fe en Él, tú vas a vivir correctamente, Él te va a bendecir, Él te va a ayudar, ¿verdad? Entonces, él pudo confiar en Dios por la fe real que su mamá tenía en el Dios verdadero. Que aunque fue una situación difícil, podemos ver que por esa fe, dice ahí, se celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que no les pasara nada a los primogénitos. Por la fe se hizo que fueron y pusieron sangre. Pero ¿quién le transmitió esa fe a Moisés? Su mamá, hermanas, ¿verdad? Con esta fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Y cuántas cosas más vemos ahí, hermanas, que Moisés hizo por esa fe que su madre le enseñó. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué clase de mamá es usted? Ahora, espéreme un momentito. No lo que usted piensa que usted es. Porque muchas veces, ¿verdad? Oh, yo soy una buena mamá, yo cuido a mis hijos, yo limpio mi casa. Pero hablando cristianamente, ¿qué clase de mamá es? ¿Está impactando la vida de sus hijos? ¿Es una mamá de ejemplo que pudiera decir, como dijo Ruth Graham, ¿verdad? Mi mamá vivía lo que nos enseñaba. Ella era real, era verdadera. Por eso ella escribió realmente la biografía de su mamá, porque ella entendió, mi mamá es real, tengo que poner esto en páginas para que otras personas escuchen. Yo creo que el mejor elogio que podemos recibir nosotras es que uno de tus hijos, uno de sus hijas, le diga, mamá es real. Porque que hermanas digan, ay, qué tremenda esta hermana, ¿verdad? Qué buena esta hermana, cómo sirve el Señor. Ellos no viven en nuestro hogar. Pero cuando un hijo o una hija dicen eso sí impacta. ¿Por qué? Porque ellos han nacido, han crecido con nosotros, están en medio de nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanas, Jocabed vio un varón que Dios usó grandemente, ¿verdad? Tuvo el privilegio de hablar cara a cara con Dios.
Eso nos dice la palabra de Dios. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¡Wow! ¡Qué hombre! Cuando él era un niño, que lo pusieron en la canasta, que lo regresaron a casa, ella dijo, yo quiero ser de él un hombre de Dios, que ame y viva para Dios. Y lo logró, porque sí se puede. El problema es que muchas veces nosotras no somos nosotras no somos mujeres para que impactamos quizás la vida de nuestros hijos, porque nosotras, perdón, hermana, no, creo que no se escuchaba muy bien, pero ya le subí volumen, ¿verdad? Necesitamos pensar qué quiero que mis hijos lleguen a ser en el futuro. Si usted quiere que sean hijos que honren y glorifiquen a Dios, sea usted un ejemplo y ore por ellos cada día, ¿verdad? También, hermanas, necesitamos una visión no solamente para nuestra generación, para nuestros hijos, sino para la generación futura. Nosotros tenemos 9 nietos, pero una niña nace casi ya el próximo mes, en octubre. Yo quiero que mis nietos, ellos sigan conociendo a Dios, sigan viviendo para Dios. Ahora, yo sé que la responsabilidad de esto es de mis hijos, de mis nueras, de mis yernos, ¿verdad? Pero yo quiero tener una parte en sus vidas. Yo quiero ser real y verdadera para poder ayudarlos, para poder impactar sus vidas. ¿Cuál será, hermanas, el legado que usted deje en la vida de sus hijos y de su siguiente generación? Cuando ya usted no esté aquí y se sienten en su sala, sus hijos, sus nietos, ¿qué dirán de usted? Oh, yo recuerdo de mi abuela, yo recuerdo de mi madre, cómo caminaba con Dios, cómo amaba a Dios, cómo era real, cómo era verdadera. O quizás dirán, qué bueno que ya no está aquí, ¿verdad? Porque hay 2 clases de madres, la que va a impactar y la que realmente va a dejar quizás resentimiento en el corazón de los hijos, de los nietos, ¿verdad? Deseo que usted sea una buena madre porque usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene al Espíritu Santo en su vida que la guía si usted camina con Él. Hay 2 historias que hace mucho tiempo yo lo encontré y siempre me ha impactado y lo he compartido en algunos lugares, pero quiero que pensemos por un momento en la vida de estas personas porque cada una de nosotras representamos a estas familias, ya sea la primer familia o a la segunda familia. Dice que Jonathan Edwards, ¿verdad? Antes de seguir adelante, él y su esposa, cuando eran cristianos que se casaron, ellos decidieron, vamos a formar una familia cristiana, una familia que honre a Dios, una familia que glorifique a Dios. Y dice que ellos dejaron una herencia piadosa. Y esa es la herencia que nosotras debemos dejar a nuestros hijos. Dice, Dios usó a Jonathan Edwards hace 250 y ahora hace más, hermanas, ¿verdad? Atrás para traer el avivamiento a la parte oriental de los Estados Unidos. Jonathan y Sara, su esposa, se comprometieron delante del Señor y al Señor que la herencia cristiana de ellos se puede trazar en sus antecesores durante 3 generaciones. Ellos decidieron, si Dios nos da hijos, queremos que esos hijos amen a Dios, vivan para Dios, sirvan a Dios, impacten a este mundo. Ellos comenzaron un matrimonio bien firmes, ¿verdad? Agarrados del Señor, caminando con el Señor. Y ese hogar se llenó de hijos fieles que sirvieron a Dios. Dice que Dios le dio 11 hijos y ellos se los devolvieron al Señor. ¿Cómo? Porque los prepararon espiritualmente para que ellos pudieran servir también al Señor. Al estudiar la vida de Jonathan, esa unción se manifestó tanto en su hogar como en los demás aspectos de sus vidas. El orden en el hogar, el carácter de los hijos fueron tan notables que muchas personas los imitaron. Tales fueron sus atributos que el célebre predicador inglés George Whitefield, al conocerlos, cambió su actitud negativa con respecto al matrimonio y el notable guerrero de la oración y misionero David Brainerd planeaba casarse con una de las hijas de Jonathan. Pero la pulmonía mató a David antes de que la boda se realizara y la descendencia de los Edwards es maravillosa y es también un poderoso ejemplo de una herencia de múltiples generaciones piadosas. Y aquí salió las 5 generaciones de luz. Dice que hace algún tiempo en el estado de Nueva York, hace muchos años, hermanas, no recién,
Se realizó un estudio de la descendencia hasta 5 reportadas a continuación nos dan a entender la influencia que tuvo ese matrimonio. De 5 generaciones de descendientes de Jonathan se pudieron contar 729 hombres. De estos 729 hombres, por lo menos 200 de ellos llegaron a convertirse en predicadores y 65 fueron maestros en varias escuelas bíblicas. 13 de los descendientes fueron presidentes de universidad y 60 fueron autores. Muchos de ellos trabajaron en el servicio público, contando así a más de 100 que ejercieron el derecho o fueron elegidos como jueces. Además, 60 de estos hombres se titularon como doctores y hubieron unos cuantos que fueron elegidos senadores y gobernadores de algunos estados de los Estados Unidos. Y hasta uno de los descendientes de Jonathan y Sara logró convertirse en vicepresidente de los Estados Unidos. Todos estos hombres fueron descendientes de una sola pareja que se consagró a criar a sus hijos para Dios. Sí se puede, hermanas. Sé que todo esto es a través de la oración, pero yo les dije, hay una clave, es el ejemplo de vivir vidas cristianas, ¿verdad? Que lo que nuestros hijos escuchan en la iglesia, a través de la predicación, ellos vean que lo ponemos en práctica en casa. Entonces, piense en esta familia, una pareja que decidió, nosotros vamos a vivir para Dios, vamos a honrar a Dios, vamos a tener hijos que honren y glorifiquen a Dios. ¿Y qué impacto en la sociedad a través de una pareja que decidió vivir así? Pero están las 5 generaciones de oscuridad. Cada una de las que quizás me escucha un día va a escuchar esta enseñanza, quiero que piense, su hogar puede ser las 5 generaciones de luz, pero tristemente también podría ser las 5 generaciones de oscuridad. Y es donde nosotras tenemos que examinar nuestra vida. En el mismo estado de Nueva York igualmente se hizo otro estudio en cuanto a una descendencia impía. Vale la pena fijarnos en este estudio, ya que él mismo demuestra lo que sucede cuando nos negamos a realizar nuestras responsabilidades. Cada una como mamá es un privilegio tener hijos, pero es una gran responsabilidad. Que no nomás usted tiene hijos y hay que vean cómo hacen, no. Usted tiene la responsabilidad de ser ejemplo, de enseñar, de orar, de siempre estar al pendiente de sus hijos, ¿verdad? Y dice que Max Yuck y su hermano se casaron con 2 hermanas. Ellos no fueron cristianos porque ellos rechazaron las enseñanzas de la Biblia. No es que no sabían de Dios o de Cristo, pero ellos rechazaron, no quisieron conocerlo, ¿verdad? No quisieron que fuera su Salvador. Ahora, en esto podemos decir, bueno, pues no eran cristianos. Pero el problema es que muchas veces nosotras estamos en la iglesia, decimos que somos cristianas y pensemos en el joven que dijo que se bajó del barco porque su hogar era un hogar de hipocresía. En la iglesia eran súper cristianos, pero en la casa era algo muy diferente, ¿verdad? Entonces dice que dentro de las 5 generaciones descendientes de ellos sumaron 1026 personas, incluyendo a las mujeres de estos descendientes. 300 murieron antes de tiempo a causa de haber llevado una vida dura. 140 de ellos fueron encarcelados en un promedio de 13 años cada uno. Y 190 mujeres de su descendencia fueron prostitutas. Además, alrededor de 100 de los descendientes de estos 2 hermanos fueron alcohólicos. Según los datos del estado de Nueva York, y esto para el año 1900, cuando el dólar tenía mucho más valor, el costo de cuidar a tantas personas descarriadas costó $1.200.000. ¿Cuán diferente al primer grupo estudiado? La justicia engrandece a las naciones, mas el pecado es afrenta de las naciones. Qué diferentes grupos, hermanas. ¿Qué clase de familia usted está criando? O más bien, yo le pregunto, ¿qué clase de dama cristiana es usted? Una mujer ejemplar, real, no perfecta, porque de que cometemos errores, pero que sus hijos puedan decir, mamá es real, no es perfecta, pero es real. Lo que ella dice creer, lo vive verdaderamente, ¿verdad? En este versículo siempre desde que tenía mis niños pequeños me impactó cuando lo leí. Es Génesis 18:19.
Y estas palabras que están aquí, que Dios dijo de Abraham, ¿cómo quisiera que se dijeran de mí y de cada una de las que están escuchando, hermanas? Dice así, porque yo sé, ¿verdad? Hablando Dios de Abraham, de lo que iba a hacer, dice, ¿cómo no le voy a decir? Dice aquí, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, Dios está diciendo, yo sé, yo confío en Abraham, conozco su corazón, que él va a enseñar a sus hijos a que me amen, a que caminen en mis caminos. Porque Abraham conocía a Dios, Abraham vivía verdaderamente para Dios, hermanas, y qué impactante esas palabras. Ahora, si se fuera a escribir algo de usted o de mí, ¿qué se escribiría? La joven Ruth, ¿verdad? Cuando ella escribió de su mamá, ella dijo, yo quiero cosas que aprendí de mi madre. Quiero ponerlo en las páginas y escribir lo que mamá fue para mí, porque ella es real. ¿Qué va a dejar usted de herencia a sus hijos, hermanas? Una vida que realmente valga la pena, donde sus hijos sean beneficiados, o una vida que pues sí conocí a Cristo, pero realmente no lo conozco verdaderamente, porque en algunas veces decimos que conocemos a Cristo, pero no lo conocemos verdaderamente porque no caminamos con Él, ¿verdad? Y por eso no podemos impactar la vida de nuestros hijos. Hay cosas por las cuales nosotras debemos de orar por nuestros hijos, y hay muchas, si usted pudiera hacer una gran lista, pero la primera, la salvación. ¿Cuántas veces nosotras o hermanas vienen y dice, ay hermana, ore por mi hijo, por mi hija, porque está rebelde, no quiere venir a la iglesia o no quiere leer su Biblia? Y decimos, ore para que Dios toque su corazón. ¿Por qué no pensamos esta mañana orar para que sean salvos? Quizás por eso él no ama a Dios, por eso no vive para Dios, por eso no tiene interés por las cosas de Dios, porque no son salvos. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es orar por la salvación de sus hijos, y que sea una salvación genuina, hermanas, donde ellos realmente tengan un encuentro con Cristo, ¿verdad? Que ellos crezcan en conocer al Señor a través de su palabra, que ellos conozcan los mandamientos de Dios, los pongan en práctica y obedezcan a Dios, que ellos amen a Dios con todo el corazón. Cuando nosotras tenemos esto en nuestra vida, nuestros hijos, hermanas, no vamos a querer andar en el mundo, no vamos a querer pecar, porque el amor a Dios nos va a llevar a vivir para Él y a apartarnos de estas cosas. Y eso mismo va a ser con sus hijos, ¿verdad? Enseñarles que tengan, orar por ellos porque tengan amor por la palabra de Dios, que este libro sea real en sus vidas. Tengo varios de mis nietos y uno de ellos, él anda leyendo su Biblia y caminando con su Biblia abierta. Eso me encanta mirarlos así. Otro me dice, Grandma, yo amo a Dios mucho. Ahora, yo sé que están pequeños, ¿verdad? Ellos dicen, yo amo a la iglesia. Yo me aprendí estos versículos. Eso me impacta, pero yo sé que les falta mucho camino por recorrer. Pero eso es lo principal, hermanas, que nosotras oremos por estos niños para que ellos realmente amen a Dios con todo su corazón. Que lo que ellos ahorita sienten como niños pequeñitos no se los robe nadie, sino que quede bien impregnado en sus corazones, ¿verdad? También tenemos que orar por ellos porque sean niños respetuosos. Ahora, ¿quién les va a enseñar estas cosas a ellos, hermanas? Nosotras como mamás. Usted no puede dejarlo a la maestra de escuela dominical, a la maestra en la escuela, ¿verdad? Al director de jóvenes, no. Esto tiene que ser en el hogar. Entonces yo las animo a que cada una de ustedes decida, yo voy a vivir para Dios, para poder tener el corazón de mis hijos, para poder enseñarles el camino por el cual ellos deben de andar, hermanas. Si usted no ha tomado decisiones, usted no ha hecho, usted piensa, no he hecho lo correcto con mis hijos, comience ahora, ¿verdad? Yo sé que muchas veces vienen mamás con hijos ya adultos o ya casados y tienen una gran carga en su corazón. Yo creo que nunca es tarde. Yo creo que si oramos a Dios, Dios puede quebrantar y mover cualquier corazón a cualquier edad. Pero si usted tiene niños pequeños, yo la animo a que desde ahorita usted les enseñe correctamente, sin olvidar que usted debe ser un ejemplo para ellos. Que esa fe que usted tenga no sea una fe fingida, no sea una fe del momento,
No sea una fe que cuando algo pasó en su vida, usted ya se desanimó, ya se fue de la iglesia, ya está criticando al pastor y ya no quiere nada con Dios. No, sino una fe fingida que no importa lo que pase en su vida, usted va a continuar día a día en esa fe. ¿Para qué? Para poderla transmitir a sus hijos. Las animo, hermanas, a que sigan adelante y nuevamente gracias por la oportunidad que se me dio de enseñar. Lo único que quería, ¿verdad? Porque eso es lo que está más cerca a mi corazón, es que las hermanas que escuchen, y yo sé que han habido grandes enseñanzas cada semana, que nuestro corazón esté dispuesto a vivir para Dios y que sus hijos sean una motivación, aparte del amor a Dios, a querer hacer lo correcto. ¿Para qué? Para que sus hijos vivan para Dios y sean bendecidos. Críe una generación de luz. Sí se puede. Todo está en sus manos. Solamente usted tiene que ponerse en las manos de Dios para poder agarrar el corazón de sus hijos. Que Dios las bendiga, hermanas. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu hermosa palabra. Te pido por cada hermana que se ha conectado, quizás las que algún día van a escuchar la enseñanza, que usted las bendiga, bendiga sus hogares. Ayúdanos a crear generaciones que te temen, que viven para ti, que hacen lo correcto, Señor. Que el cristianismo que comenzó con muchas de nosotras no termine aquí, sino que siga nuestras siguientes generaciones. Sabemos que con tu gracia, tu poder, tu misericordia, Señor, tenemos la victoria. Lo único que tenemos que hacer es agarrarnos de ti y vivir un cristianismo real y verdadero en nuestros hogares. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas, y hasta pronto.